Pues sí, Neto Salay o Neto Salay India. ¿Salaya? Salay, así me tengo de que en Insta y en Twitter de que Neto Salay. ¿Neto Salaya? Ok. Se hace en la A. Salay. Salay, Neto Ajá. Salay. Ajá. Ok. No, pinche raro. No te- Sí, me siento chiquito y le quiero dar por ahí. Porque Salay India está muy largo. Ok, está bien, ahí vamos. Hola, bienvenidos a su podcast de hoy que es de día. Tenemos un invitado bastante particular. Yo sé que siempre que presento a un invitado estoy diciendo que es una persona con la que no platico mucho, una persona que no es muy cercana, pero así soy, no tengo tantos amigos, pero invito a gente que siento que tiene algo que decir. Así que el día de hoy tenemos a Neto Salay. ¿Cómo estás? ¿Qué tranza, Minati? Pues muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Qué Yo bueno. pensé que hiciéramos amigos, pero está No, bien. sí. No, sí, Nada, te creas. No. Hasta eso es reciente la amistad. sí, O sea, sí, en Pascua nos antes conocimos, ¿no? sí llevamos, yo creo que sí, mucho platicando bien, como un mes, 3 semanas. Sí. Pero antes de eso, pues nos ubicamos nomás de. Que de hecho un mes, 3 semanas es casi lo que nos conocemos a la fecha de esta grabación. O sea, Sí, a lo mejor ya cuando salga el episodio ya somos más sí, compas y nos ven sí, juntos vale, en ya. historias así. Está Puede bien. ser. Sí, uno no sabe. Pero me da mucho gusto que hayas aceptado y que has estado, y más porque tuvimos mucho preámbulo antes de empezar a grabar esto, y más porque, ahí disculpa las fallas técnicas, pero aquí estamos. No te preocupes, no. Que dicha la neta y muchas gracias. Muy honrado de que me hayas invitado. Oye, te invité hay una dinámica extraña con los invitados que invito, y es porque generalmente tengo una pregunta muy en específico que me gustaría hacer. Ok. Sin embargo, pues todo lo que sale alrededor de eso es bonito que se comparta y todo. O sea, soy como muy curioso con ciertas experiencias, pero si nunca llegamos a esa pregunta, está bien. Yo te Ok. aviso si No, igual tú vas llegamos. ahí guiándome. Muy bien. Porque me gusta mucho empezar por las cosas que tenemos en común, y tenemos en común haber sido tanto servidores como coordinadores, pues un tiempo en específico de nuestra vida, ¿no? ¿Tú cuándo empezaste a servir? Yo empecé a servir en Pascua del 2017. Pascua 2017. En Pascua del 2017, yo antes de eso, pues me fui de misiones una vez y antes de eso no había tenido ningún contacto con la iglesia. Y a coordinar Ujú. casi un año después ¿Con quién te fuiste a misiones? ¿Con Santa María? con Santa María. Sí, Ok. en ese momento Santa María estaba unido con Misio. Entonces ahí fue Ah, como ok. que un crossover Ujú. y ya de ahí se separaron después. Sí, Pero se hicieron mafia ahí. Simón. Porque después de que vuelves ¿Fue de Semana Santa esa misión o...? No, fue invierno. Se Fue cuenta que yo me invierno. voy en invierno 2016, estando Ujú. yo en primer semestre de Bachi. Y luego después un amigo de ahí mismo, de la Frater, estaba buscando a quien para organizar el equipo de Pascua y dice, ese güey es muy cagado, hay que invitarlo. Y yo, pues arre. Entonces ya me invitan Ujú. y yo acepto y pues muy feliz. Pero para ti Y servir, ¿qué significaba en ese momento? haz de cuenta que, bueno, para esto yo tengo un hermano mayor, Ajá. el cual él en ese momento me está invitando también a servir en San Felipe. Ok. O sea, Y tenías para escoger tú. sí, bueno, más que nada era como que un anhelo de querer Ajá. como que servir en San Felipe, porque las Pascuas ahí son muy impresionantes. Ok. Saludos a todos los que nos ven en Sanfe. Y entonces yo a Sanfe llegué a ir a varias Pascuas, llegué a ir a veces a grupo y así, pero nunca me sentí tan cómodo porque siempre era el hermano de Chan. O sea, Ok, ya. siempre era así como que, el hermanito de Chan, y así. No porque me molestara así, pero pues era extraño. Incluso también era diferente nuestra relación en la casa a lo Ahí. que aparentábamos ahí en el grupo. Ok. Entonces, ya cuando Julio me invita a mí a Pascua acá, pues yo pensé que iba a ser así súper guau. O sea, dije, sí, pues es la misma arre. Ujú. Y Pensabas que iba a ser la llego, misma Pascua sí, de... llego y nada que ver así de que en San Fean como 400 por día. Y acá, o sea, el día que más tuvimos fue de que 55. Ok. Y fue como un tope con pared, pero a la vez fue chido Ujú. el hacer yo mi propio camino. O sea, Ok. el decir, pues aquí no tengo con ninguna referencia. O sea, Aquí no soy literal, el hermano de ni ajá, nada. soy neto. Entonces, Ok, pues se me hizo ok. chido. Y ya de ahí empecé. ¿Cuánto tiempo pasa de que dejas o sea, de que empiezas a servir a que te haces coordinador? Empiezo a servir ahí en esa Pascua y de ahí Ujú. empieza el grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes antes de eso como que había colapsado y entonces empezamos con el grupo de jóvenes y duró como más o menos unos 8 o 9 meses y pasa ahí como un problema en el equipo de servicio medio extraño. Ajá. Saludos, siguen a escucharlo. Y quedo yo como coordinador, pero no realmente como justo, ¿sabes? Como, o sea, fue Ajá. como que hubo un problema con la coordinadora y fue como, bueno, que se quede neto, ¿no? Ok, ok. Y Fíjate. entonces Ujú. entré así y pues fue como muy de golpe porque pues yo era el más pequeño del equipo. O sea, yo tenía 16 años ahí y yo estaba coordinando de que a chavas de que un año mayor que yo. Ujú. La ex coordinadora tenía como 20 en ese momento. Entonces, pues como que un golpe de egos muy intenso ahí en el equipo y muchas Ujú. fracturas. A los 2 o 3 meses me sacan otra vez, o sea, de que se Ok. vuelve ella. Y ya después Misiones queda libre, o sea, de que, perdón. Ah, no pasa nada. Misiones queda libre y entonces ahí ya es cuando me dicen de que pues Misiones nadie lo va a coordinar, lo quieres coordinar tú y yo digo, pues bien.
Y ya de ahí empiezas a Maré, ya como separado de Micio, y de ahí para el Real. Ya después, pues no, yo me quedé en Samaré un buen rato y estuve ayudando en un grupo de jóvenes, pero ya no como coordinador. Entonces sí, pues te digo, así fue el proceso. Primero inicié en Misiones como coordinador y ya no coordiné el grupo de jóvenes nunca más, sí seguí siendo Pero parte. debió ser raro, ¿no? O sea, debió ser raro coordinar 2 meses de la nada. O sea, porque coordinar un grupo es otra cosa en la que coincidimos. Sí, La razón por la que coordinamos un grupo, yo también empecé, porque había una situación muy turbia en la que no había nadie que coordinara. Hubo una votación en la que yo genuinamente dije, no voten por mí. Votaron por mí y de un día a otro ya tenía la ok, responsabilidad que no inventes, yo tenía también 16, 17. Y ok. para ti en ese momento que te digan coordinador de un grupo, se te viene el mundo encima, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti que de la nada fuera y con tanta disyuntiva? No, aparte que yo no sabía nada, o sea, realmente O sea, yo, ¿qué vas yo, a yo saber, llevaba güey? menos de un año de que en la iglesia como Ujú, tal, o sea, yo estaba en pañales. Ponle que mi fe sí era fuerte y todo, porque pues en ese ujú, momento tu fe siempre es chida y ujú. padre. Pero fíjate que a mí me apoyó mucho el padre que estaba ahí, o sea, el padre Roberto. Ok. Fue como hasta la fecha lo digo, es una gran figura paterna que yo he tenido. Ujú, Y en ese momento, que el grupo estaba pasando por ese momento, como ujú. oscuro, triste, turbio, como decías, llega y me dice que no, pues ándale neto, o sea, tú. Y luego yo le digo así, Juan Quinel, y luego me dice, fue la primera vez que escuché la cita de no digas que eres demasiado joven, ¿no? Ok, ya. Ahí de Jeremías. Y entonces, pues dije, bueno, pues vamos a darle. Entonces, haz de cuenta que, pues sí fue como un balde de agua fría, más que nada porque el equipo se dividió. O Ok. sea, Sí, entre los que esta sí chava quería querían y los que seguir no. siendo coordinadora, Ajá. y el subcoordinador era su novio, entonces como que él también quería. Ujú, Y pues yo fui como parte del movimiento de revolución, ¿no? Así ujú. como Emiliano Zapata. Y entonces yo fui quien de los rebeldes que hicimos la votación a fuerza, así. Y el todo indicaba que sí, que era una chava que tenía como 24 años, y en eso la chava Ujú. dice, no, yo me voy a salir. ¡Hala! Y entonces éramos yo o una chava también un año mayor que yo que se llama Steffi. Ujú. Y hicimos de que no, pues los dos juntos, o sea, pues ya como Nos quiera la entre los dos rifamos y ya. se alivian el jale. Ujú. Y el que era el coordinador de la pastoral dice de que en él, ya vimos que no funcionan los dobles coordinadores, Ujú. entonces nomás uno. Y esta chava dice, no, pues yo no, acá. Y digo, Ya. no, pues arre. Y pues éramos la mayoría del equipo, entonces sí quedé yo. Ajá. Y pues estuvo chido, o sea, la neta, estuvo padre porque siempre, a mí se me hace muy importante, en una parroquia donde no hay muchos movimientos, Ujú, siempre es fuerte los eventos. Y entonces se venía un evento fuerte en Pascua. ujú, Entonces Pascua del 2018 iba a estar chida, o sea, ujú. era un año después. Y entonces el grupo llevaba marchando más o menos bien, si mucho por sábado, como mucho, tenemos de que 20, 25 personas. Ok. Y entonces ya cuando yo entro yo de coordinador, empiezo a invitar un chorro de gente, como que empiezo a animar mucho. Y esa preparación para Pascua, esa cuaresma, pues hizo que en esa Pascua tuviéramos un día de que 130 personas, Ok. que comparándolo con un año atrás, pues fue un salto así Sí, inmenso. Simón. Entonces, fueron 2, 3 meses cortos, la neta, pero sí le aprendí bastante. Más que nada no rajarme, o sea, Sí, es que. pues hacer las cosas porque pues no había alguien más que lo hiciera y el equipo pues estaba ahí también para apoyarme. Entonces también Ujú. eso me ayudó bastante, que Y hay, nunca me dejaron solo completamente. y hay un sentimiento muy extraño, ¿no? O sea, me refiero, a mí también me pasó los primeros meses que coordiné, ya me tocaba un evento, en este caso era Locos por Cristo. Ok. Y bueno, no, de hecho, mi primer día de sub Ajá. fue un retiro. Y, y, Ala. y es así como que te toca coordinar el retiro porque yo no voy a estar. Es como, ah, pues cállate los hocico, yo ni siquiera, yo nunca he servido en un retiro y ya me estás dejando aquí, ¿sabes cómo? Coordinándolo. Ajá, Qué ya, pero rollo. el primer evento consciente, yo sabiendo que me iba a Qué tocar tal. coordinar, Ok. fue Locos por Cristo. Y, y no sé si te pasó a ti, pero es una experiencia muy extraña ver nacer algo desde cero. O sea, como que decir, vamos a hacer esto y estará chido esto, y hacer una lista, separar comisiones y lo que sea. Y de la nada, el día que pasa, que sí pase, punto que siempre hay adversidades, ¿no? Pero, Sí. pero ver qué pase, no sé, a mí me pasó que eso me infló mucho como persona, decir, nah, no mames, yo planeé esto y mira nomás que sí está pasando, ¿sabes? Cuando no te pasaba algo Sí. por ahí. Ponle que a lo mejor no Ujú. me era consciente de que me estaba Sí, sí, inflando. claro. Pero sí una satisfacción personal de qué chido que salió. O sea, y Ujú, qué chido. Por ahí hay un tuit muy bueno de Pez de hace ujú. muchos años que dice Saludos a que. Pez, saludos Saludos al a socio. Pez. O sea, yo siempre se lo digo porque para mí fue muy. O sea, como que todavía hasta la fecha me acuerdo. El vato Ujú. puso como que las chingas que te metes en el servicio son las mejores. O sea, Sí, man. como que los disfrutas, no te agobias. O sea, yo creo que si fueran de trabajo, de escuela, estarías desesperado y Sí, estresado man. a un nivel muy cañón. Y acá como que tienen esa satisfacción al final del evento de decir, pues se logró. Ahí hay una chava que ella fue mi coordinadora de misiones, Ujú. es una gran amiga, Marisol, y ella siempre, me fui 2 veces con ella, y ella siempre el último día, como que en la retro,
me gustaba que terminara la misión diciendo misión cumplida, ¿sabes? Ok, wow. O sea, no, Le daba un fin sí, a le eso. daba un fin de que, okey, todo ese proceso que tuvimos, todas esas juntas, todo eso que llevamos diciendo, pues, hoy Ujú. podemos decir misión cumplida. Y Ok. qué chido que después de tanto estrés, de tanta chinga, de tanto lo que quieras, pues, lo haces también por Dios y también como, pues, una parte personal, ¿no? O sea, lo que Ujú, sea. Pero, pues, al final decir: "Se logró". O sea, ujú. siento que eso es una algo que se siente bonito en el Sí, corazón, sí. la neta. Sí, ver el resultado de lo que haces es muy, o sea, a mí me pasó también yendo de misiones. Me tocó ser pastoralista en algunas ocasiones Okey. y ver a las ovejas llegar y luego verlos hacer alabanza ya en la misa de regreso, cuando están todos hechos bola y así. Y verlos como que con esa felicidad, o verlos salvar a sus papás, verlos como que contar de que, no, pasó esto, pasó el otro. Es lo que es esa misión cumplida que se siente en tu Sí, corazoncito se siente muy chido. bonito, o sea, que te hace decir, vale la pena. O sea, todo esto que hice, las desveladas, ese rollo, pues vale la pena. Ese valer la pena, siento Ujú. que es a veces como, pues, obviamente te va a dar bajones, ¿no? En el Simón. servicio y va a haber momentos turbios, pero como que es cuando recuerdas como las cosas que llegaste a hacer y a mí eso me da un chorro de tranquilidad. O sea, decir de que ahorita ya puedo decirte, llevo 5 años, bueno, Ujú. ya van a ser 5 años de servir, ya no es el mismo Neto que Sí, estuvo un sí. tiempo, pues, ahí empezando en Santa María. Y qué chido, como que ver hacia atrás y decir, pues hubo bastantes misiones cumplidas, ¿no? O sea, Okey. hubo bastantes veces que sentí esa satisfacción de que valió la pena. Ujú. Incluso Okey. si hoy se acabara, o hoy me muriera o algo así, Ajá. al menos en esa parte me siento muy tranquilo por las Okey, cosas guau. ¿Qué que, has que, hecho? que se hicieron y que pude Simón. haber ayudado para que se hicieran. Todo eso te dirige a a que después de años pasas por algo medio fuerte con tu familia, con tu papá y, pues, todo ese rollo. Y en medio de todo ese disturbio, tomas una decisión bastante interesante, que es la de anotarte al preseminario. Pues, no sé si quieras platicar un poco sobre eso. Sí, claro. Bueno, ya después de que pues pasó esa Pascua y así, pues Ujú, ya seguí estando ahí un rato y empieza ya ese proceso para elegir carrera. ujú. Y yo siempre he tenido muy claro que quería estudiar periodismo, Simón. pero estudiar periodismo representaba dos cosas. Primero que nada, un cambio de ciudad, o sea, vámonos de aquí. Y lo pues, aparte de que un cambio de ciudad era caro, o sea, yo como foráneo, Simón. mis papás no se iban a ir. Y aparte, pues también iba a salir como costoso y así. Y entonces, cuando empezó todo ese proceso, que mi papá, pues tuvo un accidente y tenía que estar internado y estuvo internado como por 7 meses, Okey. yo digo, ¿sabes qué? Prefiero, pues ahorita no. O sea, No tomar esa decisión. sí, al chile prefiero tomarme como un año de descanso o así. Ujú. En una parte, yo siento que también era como que una forma de huir del problema, Okey. o sea, para no sentirme tan culpable si me iba. Para no sentirme como que: "Uy, me estoy lavando las manos y chido". Ujú. Y en otra parte también como porque no me encantaba, o sea, como que fue una forma fácil de decir, pues, no quiero estudiar eso, mejor en vez de decir que no quiero estudiar eso, pues, me tomo un Ya. año. Sí, o sea, el contexto te favoreció para no verte mal al no elegir algo Sí, que o sea, habías yo anunciado estaba tanto que quedando querías. como un héroe, ¿sabes? Como así de Ujú, que, no. Porque incluso yo había hecho mucho ruido, o sea, ya había ido de que a la escuela, un verano pasado había ido a la escuela a conocerla, o sea, fui a ujú, México con mis mejores amigos ujú, y el viaje era esa la excusa, ¿no? ujú, Entonces, como que sí estaba un deseo por querer estudiar, ujú. pero también estaba pues ese deseo de no me convence al 100, o sea, la neta. Ujú. Pero entonces, ¿qué era lo que te presionaba a decir que sí querías estudiar ahí? O sea, porque, como lo dices, pareciera que tenías un poco claro que no querías, pero que te Sí, sentías presionado a decir que sí. o sea, sentía presionado porque no había algo más que me encantara. Entonces, Okey. realmente era como lo único, porque, pues, por ejemplo, mis hermanos estudiaron de que gestión y desarrollo de empresas, mi mamá Ujú, estudió comunicación, como que las típicas carreras, ¿no? De que medicina, o sea, ujú, un sinfín. Y no había alguna realmente que dijera, híjole, esta me gusta o esta me encanta. ujú. Y esa se adaptaba bastante a lo que para mí era una narrativa chida. Okey. Entonces, me ha presionado en gran parte porque no tiene otra opción. O sea, porque nunca me he visto como ingeniero, nunca me he visto como contador, nunca me he Ujú. visto como administrador. O sea, Entonces, pues fue como tu manera de ver una respuesta simple a algo que era bastante complicado, que es elegir a qué resto te quieres dedicar, ¿no? O sea, como que es totalmente. escoger algo rápido y decir, no, pues esto, ya no me pregunten porque ya escogí esto, Sí, ¿sabes cómo? totalmente. Y entonces, entre ese proceso de que digo, bueno, no voy a estudiar todavía, me voy a esperar un año para irme. Ujú, Y ahí es como el padre Roberto otra vez entra ujú, en acción y me empieza como a meter esas dudas de que, bueno, ¿y estás seguro que no quieres estudiar nada? O sea, ujú, o también me empieza a decir como que es que yo siento que tú serías muy buen sacerdote y comentarios así que de una u otra forma pues te van impulsando y te van haciendo como que el caminito. ujú, Entonces, pues ya me dijo de que, pues yo, o sea, hubo un momento donde empecé a tener una relación muy buena con él y ya le dije, ujú. ¿sabes qué? Pues sí, quiero darme esa oportunidad, o sea, quiero ir al preseminario.
Y me dijo, ok, pues yo te lo picho, aviéntate. Ok. Y entonces ya dije, bueno, pues va. O sea, me están poniendo los medios, el apoyo está, pues vamos a intentarle. Y pues ahí empezó como que ese proceso de que no tenía nada planeado y el preseminario viene a decir, pues bueno, tómate un verano Ujú. para ver si eres capaz de aguantar, o sea, de que con esa duda, porque claramente hay una espinita de querer ayudar a las personas, de querer hacer un cambio en el mundo Simón. y el sacerdocio pues era una opción muy viable, entonces dije, ok, pues vamos a ver si es por ahí, a ver si es por ahí Sí, el que es, camino. o sea, es una espinita que se desarrolla o sea, el servicio no es otra cosa más que estar viendo qué rayos hacer para ayudar a la gente, o sea, estar al Totalmente, pendiente, ver qué necesitan, qué hace falta y todo ese rollo. Porque contabas un poco en un podcast con Regina. con regencia. Sí, que muy buen podcast. Bueno, está pagado, pero comentabas que en ese momento te sentías bastante vulnerable porque no te habías permitido sentir. O sea, que con todo lo que había atravesado tu papá y con todo lo que te habías puesto casi casi un traje de superhéroe en el que decías, neto puede. Y creo que coincide mucho con lo que estás diciendo en el aspecto de, pues si en ese momento tú tomar la decisión, tanto de no estudiar como ir a otro lado a tomarte un descanso o así, es una decisión de un superhéroe, o sea, de decir, está tan complicada la cosa que ahorita no voy a decir esto, o está tan complicada que, y muchas comentabas en esa misma entrevista que ahora le entiendes un poco como una fachada, ¿no? O sea, como algo que habías tú decidido cargar, pero que no era tan necesario hacer. Sí, o sea, como que llega un punto en donde por la narrativa que te vas creando, Ujú, tú piensas que puedes con todo, o sea, que ujú, puedes con el grupo, siendo el coordinador, que eres el ujú, mejor dando temas y que por eso te los pueden aventar, no sé, ujú. 5 sábados seguidos dando tema. O sea, como Simón. que te empiezan a ver como, oye, Neto, dame un consejo, oye, Neto, ayúdame aquí, ayúdame allá. Y no está mal, o sea, la verdad, Ujú, no tiene nada de malo. El problema es cuando Neto empezó a estar más para los demás y dejó de estar para él. ok, Entonces, en ese momento que Neto se olvida de su persona, que se olvida de que pues él también tiene un corazón y tiene que descansar, Simón. pues se le va la onda completamente de ese tipo de decisiones. Entonces, yo en ese momento decido postergar mi decisión de qué voy a estudiar y qué voy a hacer el resto de mi vida, como si fuera tan fácil poner una pausa para arreglar la situación familiar que estaba viviendo. Es Ujú, decir, pues yo quería irme a Estados Unidos a juntar dinero y ayudar a mis papás. ujú, Yo quería, como que hacer bastantes cosas en pro de los demás, hasta en ujú. Santa María, de que no, pues sirve que me enfoco más y así. Ok, Cuando pues, estaba enfrente de la decisión de que voy a estudiar y era sí. fácil como disfrazarla con esas cosas para no tomarla. Esas narrativas que de repente nacen, que de repente tenemos, no nos damos cuenta que a veces es por la edad en la que estás, que es que te hacen daño. O sea, si a los 17, 16 te están constantemente diciendo, oye, esto que hiciste está muy chido, oye, tú das consejos muy chidos, oye, este tema estuvo muy padre así, pues inconscientemente, quieras o no, aunque las personas lo hacen con la mejor intención del mundo, uno a esa edad, y incluso hasta ahorita y todo, pues traes el ego aquí enfrente, o sea, lo traes y inflenlo con lo que quieran, por favor, porque quiero destacar, quiero encontrar mi forma de ser, quiero encontrar mi personalidad, y a veces se reafirma en todo lo que te están diciendo y diciendo, ¿no? Y está muy interesante poder hablar de nosotros mismos como un tercero en el pasado y entenderlo y compadecerlo de alguna manera, o sea, porque tú lo que hiciste era de buena fe, o sea, tú Sí, no, totalmente, o sea, no era totalmente. que hoy lo entiendes y de alguna manera poco cruel dices, no, pues no, yo quería ser superhéroe como si nada, pero en el fondo solo querías ayudar a tus papás, o sea, en el fondo solo querías apoyar la situación, irte a trabajar, conseguir dinero porque veías que era un poco lo que faltaba o apoyar porque veías que era lo que necesitaban, pero también es una fachada y era lo que platicábamos un poco antes de empezar a grabar que te impide verte a ti, como lo decías. A mí me pasó con la separación de mis padres, también no querer afrontarla ni yo decir qué es lo que yo siento, pero sí estar al servicio de lo que necesita mi mamá, lo que necesita mis hermanos, lo que necesita mi papá, lo que necesitan todos. Como que queriendo arreglar todas las situaciones solo para no arreglar la tuya, me explico, está curioso. Sí, totalmente, o sea, como que buscar llenarte Ujú, de lo que te dicen los demás, de lo que te dan, y no llenarte de lo que realmente te llena. O sea, ujú, literal, es como, pues no sé, como una pequeña adicción efímera, ¿sabes? Como de estar consumiendo dopamina con ujú, comentarios chidos, de estarte llenando el ego, de estarte así, pero pues al final del día recaes en ujú. tu casa y te sientes vacío, ¿sabes? Sí, O sea, al final de la noche analizas todo y este rollo es, madres, o sea, me siento vacío porque todos esos comentarios sí son ciertos,
pero en la medida en la que tú no te dices nada a ti mismo, en la medida en la que tú no escuchas Ujú, realmente a tu corazón y escuchas más a los demás, ujú, pues empiezas a hacer como un hoyo negro en el cual te vas consumiendo sin darte cuenta y que es cuando empiezas a colapsar. Y es cuando yo, en ese momento que colapso, ujú, justamente está la puerta del preseminario. O sea, como que ujú. fueron como que las dos al mismo momento. Sí, porque hay un ejemplo muy bueno de Ricky Morty. Yo no la veo, Ok, pero hay una escena que está muy pirata, que es una escena en la que fabrican un casco que puede leer qué estás pensando o algo así. El ok, punto es que hay galletas que saben a momentos, ¿sabes cómo? O ok, sea, una galleta que sabe no sé, a una buena plática, una galleta que sabe a tal cosa. Y yo siento que así es la gente que te rodea un poco, o sea, te hace pensar que estás trabajando en ti o te hace pensar que estás avanzando, pero solo son galletas que te hacen pensar eso, o sea, no estás afrontando realmente, pero aquí es la parte en la que todo se vuelve un poco interesante de tu vida. No que lo sí. anterior no haya sido, pero Sí, antes de hecho no. Ah, te creas. pero decides entrar al preseminario y ahí tomas la decisión de que si quieres estar en el seminario. O Sí, porque te piden hacer una carta, ¿no? De sí, solicitando. totalmente. Haz de cuenta que son 2 semanas en las cuales pues te dan pláticas y así. Ujú, Y ahí no me dejarán mentir mis hermanos seminaristas todavía, o sea, de ujú, que se acuerdan mucho y les da risa. Principalmente uno que se llama Gabo. ujú. Que haz de cuenta que yo el primer día así de que no, yo nomás vengo aquí a un retiro 2 semanas. Okey. Y el segundo, no, neta, yo no, esto no es lo mío. Y así, o sea, como que sí, no. Fue así como Ajá. que una montaña rusa de Muy emociones, oscilatorio. Ujú, totalmente. Y, y al final, te llevan a hacer la carta a Santa Isabel, ujú. donde, no, Santa Isabel no, no sé dónde es. A un Ajá, lugar es donde santo. No te está creas. el lugar, bueno, era la capilla donde San Pedro Jesús Maldonado fue párroco. Ah, okey, okey. Entonces, te llevan ahí y ahí como que en un retiro completamente de todo te hacen hacer la carta. Ujú, Y entonces, en el preseminario me ayudó mucho unas pláticas muy profundas que tuve con el padre César, ujú, el padre César Carrillo. Ni siquiera era mi asesor, o sea, en el seminario te asignan como un padre para que platiques con él cada vez que lo necesites. Pero es tanta la confianza y tanta la seguridad que me transmite el padre César que me acerco a él varias veces y que me empieza a dar muchas luces de mi vida. ujú, Me empieza a dar como muchos peros que yo ponía, empieza a romperlos. O sea, ujú. como esos nudos que te vas haciendo tú y Simón. que dices, no, es que por esto no puedo. Él con paciencia y con escucharme así empieza simplemente a hacerlos, a tal punto que me hace darme cuenta de que lo que necesitaba en ese momento era aceptar que no tenía respuestas y que necesitaba buscarlas. Y eso es muy duro, o sea, que la respuesta sea un sencillo no sé. Sí, O sea, estamos tan acostumbrados a saber la respuesta o a tener claro qué está pasando que totalmente. sencillamente decir no sé y no entiendo qué me está pasando es duro. O a tenerlo como todo controlado y por primera vez soltarlo en manos de Dios, o sea, Ujú, literal. El decir, no sé, el maestro dónde vives, ujú. ¿no? O sea, quiero saber, pues no es como que te va a decirlo luego, Ajá. te mando la UBI, ¿no? O sea, Bueno, no, o sea, Jesús te dice, ven y lo verás. O sea, no te puede indicar sin problema cuál es su casa, pero él no quiere eso, ujú, él quiere realmente que conozcas, pues, ese hogar, ¿no? Esos brazos ujú, cálidos, pues, esa sí. cercanía con él. Y más por la fachada de coordinador, que es lo que hablábamos antes, o sea, tener el control de lo que está pasando es una costumbre horrible porque tarde o temprano la vida te va a cachetear y te va a decir, Totalmente. nada, tú no sabes nada de qué es lo que debería pasar o cómo, Sí, ¿sabes? o sea, lo hacemos mucho por instinto, yo creo, ¿no? O Sí, sea, sí, como que no. el ser humano, por supervivencia, le gusta tener una zona de confort y le Ujú, gusta crearla y que entre más seguro se siente en ella, pues mejor. ujú, Pero como todo, o sea, tarde que temprano es ujú. necesario que salgas de ahí porque si no te vas a quedar sin suministros para poder sobrevivir los meses Sí. que vienen, ¿no? Entonces, Y tú sales de esa zona por ayuda, por el asesoramiento de este padre que te hace reconocer que sencillamente no sabes y necesitas buscar algo. ¿Y qué pasa después contigo? sí, o sea, pasa ese momento en el cual me doy Ujú, cuenta de que la neta, me está haciendo daño el querer controlar todo, el querer tenerlo todo en mis manos y llega un momento donde es decir, no, ¿sabes qué? O sea, hubo un evangelio muy claro en mi proceso vocacional que Simón. fue el de Marta y María, ¿no? Ah, Simón. Y entonces Ujú, de cuenta cómo yo era esa Marta que se ujú, pone en friega a hacer un chorro de caseres, que tiene ujú. organizado el grupo, que tiene organizado su casa, que tiene organizado la escuela, que es un líder juvenil, que, o sea, yo era esa Simón. Marta que estaba en todos lados. Y me faltaba esa parte de María, Ujú, de sentarme al lado de Jesús, o sea, sentarme como descanso de, ok, ujú, analizar qué quiero de mi vida
y sentarme como también a refrescarme y a llenarme otra vez de lo que me llenó hace unos años atrás. Y hay una reflexión que la leímos en el primer capítulo bueno, de esta temporada, con Ok, Daniel Olvera, que era de San Juanito de la Cruz, me parece, espero no ok, estarme equivocando. Y él hablaba de cómo al estar buscando y buscar lo erróneo, pues se te va Dios entre las manos y se te va porque lo expresaba, me lo quita el mundo que llevo dentro, o sea, mi propia humanidad que lo intentaba buscar, lo aleja hasta un punto, decía, yo tengo miedo de terminar ateo con el evangelio en las manos, o sea, de estar ok, hablando tanto de Dios que ni siquiera lo estoy con él, o sea, es ok. como, y eso es también feo darse cuenta. Sí, es duro, o sea, porque pues puedes perder el piso bastante. Y deja tú perder el evangelio, o sea, que Ujú, digo, es algo fuerte. También el perderte a ti mismo, ¿no? O sea, Simón, el llegar a cruzar esa barrera de ya no sé ni quién soy, ni qué es lo que quiero, ni nada. Y Simón, entonces, pues yo estando en ese proceso en el cual ujú, no sabía nada, en el cual me encontré así, pues ya es cuando hago la carta al seminario y digo, me gustaría, ujú, se le escribe al obispo y pues yo le dije, me gustaría seguir mi proceso vocacional. ujú. 2 semanas no me bastaron para entender qué es lo que quiere Dios de mi vida. Ok, wow. Y entonces, pues ya, ¿Qué fue ese reconocer? No sabemos, o sea. sí, Ujú, y es aceptar también tu humildad de decir, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? ujú, Y a renunciar a planes, renunciar a, pues en ese tiempo yo estaba saliendo con alguien que quería un chorro y ujú. fue también, pues, renunciar a la Vaya. opción de tener una relación, o sea, renunciar a todo, a tu familia, a tus Ujú, comodidades, a tu zona de confort ujú, por ir a encontrarte con algo todavía más chido, pero que no lo logras ver. O ujú, sea, yo creo que ahorita estoy agradecido con ese neto que confió, ujú, porque la neta no manches, o sea, yo a lo mejor ahorita no lo hubiera hecho, o sea, o bueno, quién ujú, sabe, ¿no? Pero gracias a ese confiar, a ese tener fe, ujú. pues fue como ahorita puedo estar aquí sentado platicándote cómo me Ujú, siento tranquilo y pues fue chido la aventura, ¿no? O sea, se ujú. disfrutó. Esa es la parte, o sea, porque todo esto para alguien que no te conoce hasta ahora y que lo está Ok, escuchando como una historia en la que tú decides entrar al seminario y así, pues es todavía más llamativo o interesante pensar que después te sales. O sea, todo esto pareciera esta historia perfecta que después contarías sí, como como sacerdote, ¿no? En sacerdote, una decir, familia. no, yo me di cuenta que, y Dios era el que me estaba llamando y ahí supe que quería ser sacerdote, sí. Sí, Sin embargo, duras 6 meses, que es un buen sí, tiempo, o sea, ya es suficiente como para convencerte de alguna manera o que ya la gente te vea diciendo, ah, sí, ahí está el neto, el padrecito y así sí. y decides salirte. O sea, ¿cómo fue para ti, a pesar de que las circunstancias te han llevado a tomar una decisión tan dura, después decir, pues sabes que al final no era esto? O sea, ¿cómo Ok. tomas tú esa decisión? ¿Qué te lleva? Yo necesitaba, sin duda, descansar. O sea, yo siento que yo estaba así como una oveja Ujú, maltratada, ok. como dijo el buen Olvera en su podcast, llena de cagada. O sea, estaba hecha garras, o sea, de verdad. Yo era una persona que estaba tan destruida y herida que si intentaba seguir caminando por mi cuenta, probablemente hubiera caído en una depresión, o hubiera Ya, caído en algo más fuerte, o hubiera perdido la fe. Y entonces yo sí siento que Dios me hizo una llamada, claramente. O ok. sea, claramente sí me dijo, ven, Ujú, o sea, te quiero aquí conmigo un rato. O sea, siéntate a platicar conmigo. Y entonces yo entro al seminario y empiezo a quitarme por primera vez esa coraza que me construí por tanto tiempo. ya. Esa capa de superneto realmente no Ujú, era una capa, era un escudo que me protegía de los demás, que me era una ujú, super máscara que me hacía sentirme fuerte. Pero por primera vez en el seminario, pues me la empiezo a quitar y empiezo a ujú, arrebatarme todo eso que de una u otra forma, pues nomás me estaba haciendo daño, ¿no? Todas esas ujú, creencias, todo ese ego, toda esa soberbia, todo me lo empiezo a quitar porque ahora no tenía nada. O sea, literal, ujú, estaba pues solos, entre comillas, ¿no? Porque pues ujú. vives con más personas, pero pues estaba otra vez solo con Sí. Jesús. Y, y empieza ese proceso, ¿no? De preguntarme, de enamorarte de Dios, de enamorarte de las vocaciones, de enamorarte, pues hasta incluso admirarnos, o sea, decir, madre, es que ese sacerdote, me Ujú, acuerdo que yo veía al padre Barro y decía, no, manches, es que este compa está en otro nivel de santidad. Me acuerdo que veía al padre ese y decía, no, es que, o sea, tiene una paciencia y una ujú, tranquilidad, o sea, que con su simple mirada transmite demasiadas cosas. Y empiezas a vivir ahí, con otros 40 vatos, ujú. que todos están viviendo lo mismo que tú. Que Ok. literal todos tienen diferentes heridas, diferentes historias y que todos están dejando algo atrás. Y entonces empieza ese proceso en el cual yo pongo bien las cosas sobre la mesa y decir, bueno, realmente quiero esto. O sea, Ujú, es cierto que para ser sacerdote pues necesitas ser apto, ¿no? Y yo me considero ujú. apto, ¿no? O sea, puedo cumplir con lo que se necesita. Simón. Pero también otra parte es si eres llamado. Ok. Y, y fíjate que, bueno, los padres utilizan algo de que tú no sabes si fuiste llamado hasta el día de tu ordenación. O sea, Wow. puede que hayas estado 8 años y haber sido el seminarista extraordinario, pero hasta el día de tu ordenación puedes decir confirmé el llamado.
Yo siento Ujú. que ahorita no puedo decir, me siento llamado a tal vocación o no, porque pues todavía no hay un sacramento de por medio. El día de mi boda o el día de mi ordenación, quién sabe Okey. qué vaya a pasar, Sí. ahí voy a decir, ok, fui Ujú, llamado para esto, hasta ese momento, pero antes no. Pero en ese proceso de estarme preguntando, pues, a qué era lo que me llamaba Dios y así, ujú, pues, fue primero que nada quitarme todo, ¿no? Y una ujú. vez ya desvestido, o sea, una vez ya quitado de toda esa ropa vieja, fue que íbamos a revestirnos del amor. O sea, vamos a Okey. revestirnos realmente de lo que vale la pena. Ujú. Y empieza más un proceso de optar por Cristo antes de optar por una vocación. O sea, yo entré al seminario a enamorarme de Jesús, Okey. y al enamorarme de Jesús, ya empiezo a decir: "Okey, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que quiero?", ¿no? Ujú. Y me acuerdo que empieza como una crisis en mí de decir: "Es que esto estaría bien chido, y yo sé que la gente, pues, estaría contenta, y yo también estaría contento", y Ujú. así. Pero también, por otra parte, digo: "Qué bonito tener un bebé en tus manos y decir: 'Esta cosa salió de mí'", ¿sabes? O Ya, sea, y qué chido poderme entregar a una mujer, o sea, y poder ser su esposo y no sé, o sea, viajar y conocer el mundo y enamorarme de ella al máximo, y qué chido sentir el amor de esa ujú, forma tan física, ¿no? O sea, como la teología del cuerpo te lo plantea. ujú. Y tan plena, ¿no? O sea, llevar tu cuerpo a una realización con otra persona es otro rollo. Simón. Y entonces, empiezo a ver todas esas cosas y llega un momento de crisis donde hablo con el padre Barrio, que ahorita te contaba, Ujú. y le digo: "Padre, es que la neta, o sea, me siento mal porque cuando hablan del matrimonio siento un chorro de cosas dentro de mí, y cuando hablan del sacerdocio, pues ciertamente no hay algo que despierte en mi interior, o sea, Simón. y puede ser que sea ahí San Ignacio Loyola lo describe como los movimientos del alma, Okey, que es cuando tu alma se mueve y, pues, tú en discernimiento tienes que captar esos movimientos de tu alma. okey. Y entonces yo Cuando sentía hay que es casi como las señales del llamado, ¿no? O sea, cuando dices: "Esto sí, me llena, sí, esto me sí. mueve, esto Es quiero". como, hay un libro o sea, en uno de los del Concilio Vaticano II, que es Ujú. Gaudium et Spes, que habla que a través de la conciencia habla la voz del Señor. O Okey. sea, a través de tu conciencia puedes escuchar la voz de Dios que te habla constantemente de amar. Ujú. Básicamente eso dice. Parafraseando un bueno. No sé. Disculpen los eruditos que están por ahí. Y entonces, yo empiezo a sentir muchas cosas en mi conciencia, en mi Ujú, alma, muchos movimientos que realmente me decían que él era llamado a algo más, pero no lo comprendía. Y más que nada tenía muchas trabas, o sea, tenía ujú. muchos hilos otra vez más, muchos nudos. Ya. Y entonces el padre Barrio en esa noche, me acuerdo que saliendo de oración de la noche le digo: "¿Puedo platicar con usted?". Ya le Ujú, planteo mi situación y él me cuenta su historia vocacional, o sea, ujú, me cuenta cómo fue su proceso, porque él antes de entrar al seminario tenía novia y ya, ujú. o sea, estaba a punto de casarse. Y me cuenta que incluso él llegó a casarlos, o sea, a su exnovia. Oh, guau. Sí, Ujú. no, mis respetos, la neta, a su exnovia Y a su nueva y a pareja. su nueva pareja, que era también como conocido de él. Ujú. Su Que hermano. esto, No te creas. no, esto fue, imagínate, no, esto fue como ya cuando él se ordenó de diácono, o sea, ya como Okey. diácono los Sí, casó. pues ya. Ujú, Y entonces me cuenta ese proceso y me dice: "Yo sé que hubiera sido muy feliz con ella, pero siento que aquí era donde el Señor me quería y aquí es ujú. donde hubiera amado más". Y yo como que no le entiendo al 100 y me dice: "Bueno, te lo voy a contar ahora con San Ignacio de Loyola". Ajá. Entonces, San Ignacio de Loyola, vive este proceso de conversión en el Ujú, cual era un soldado, el cual, pues, ciertamente era un gran general, o sea, era un ujú, vato que se rifaba. Y entonces él cuando ganaba una batalla, pues, se sentía contento y se sentía feliz, pero al final del día se sentía triste, o sea, se sentía ujú, como, pues, no lleno, pues. Y luego en una batalla lo hieren y es cuando entra en cama y estando en cama empieza a leer los libros de San Francisco de Asís y empieza a leer la ujú, Biblia y empieza a leer la historia de los santos. Y entonces en ese proceso el vato empieza a sentir lo mismo que sentía cuando estaba en la batalla triunfando, ujú, pero con diferencia que al final del día se sentía lleno. Y es curioso porque en una batalla él se movía y estaba por todos lados y ujú, estando al contraste, estando en cama, pues paralizado, ¿no? ujú. Y entonces como que me dice, mira, el Señor te pone dos planes en tu vida, o sea, y te pone, puedes elegir esta opción, puedes elegir esta otra, pero en las 2 vas a ser feliz. O sea, en las 2 vas a tener caídas, vas a tener tropiezos, en las 2 va a haber problemas, o sea, en las 2 va a Ujú. ser una vida ordinaria en ambas, pero en una en específico vas a amar todavía más. Okey. O sea, en una vas a amar hasta el extremo, o sea, Ujú, en una vas a amar más porque fue la vocación a la que Dios te creó. Fue para la misión para la que el Señor te hizo. Entonces, eso se me hizo bien cañón porque fue como un abrir los ojos bien cañón en preguntarme, okey, sí, cierto, como sacerdote voy a amar más. Y yo como sacerdote, yo decía, es que un sacerdote se entrega a, no sé, 5,000 personas en una comunidad, es más impresionante. ujú, Y ese día fue como, no, pero también una entrega de un papá a sus hijos
es igual de impresionante Ujú. pues, que uno traiga un sacerdote, ¿no? O sea, las 2 son igual de extraordinarias porque son Sí, las 2 creadas por ese viven. ser Ujú, extraordinario, ¿me explico? O ujú, sea, y las 2 cohabitan y las 2, o sea, una no puede existir sin la otra, ¿no? ujú, Pero sin duda fue el decir: "Okey, ¿en qué lugar voy a amar más?". Y entonces ya, termino de platicar con el padre Barrio, me voy a ujú, bañar y así de que en baño así hirviendo acá caliente. Ya para esa hora ya todos estaban dormidos, entonces, pues, ajá. estuvo bien chido. Entonces, como que empecé a sentir bien cañón esa voz. Realmente, como que por primera vez después de quitarle Ujú, tanto ruido, escuché la voz del Señor que me llamaba a algo más afuera, pues, del seminario. O sea, que ahorita discerniéndolo creo que es, pues, a formar una familia y a ser un laico comprometido con su comunidad, okey. pero en ese momento no lo comprendía al 100. Y es que me parece muy interesante cómo lo separas y muy importante el separar el llamado de la aptitud. O sea, decir, yo soy apto para eso. O sea, no, a veces interpretamos el llamado como que tienes que hacer eso porque no sirves para otra cosa. Okey. Y no es cierto realmente. O sea, tú lo comprobaste de alguna manera. Dices, pues apto para ser sacerdote, pues son palabras muy fuertes. De la misma manera que decir que eres apto para un matrimonio, son palabras muy fuertes. O sea, decir que eres apto para criar a un hijo, son palabras que nadie puede decir 100% seguro. Al igual que ser sacerdote, al igual que ser, ¿cómo se llama cuando eres soltero? Pues sí, laico. Ajá, o sea, cualquier tipo de cosa que tú elijas son palabras muy fuertes sin entender y tú separar de que, a ver, ¿somos aptos? ¿Podemos realmente trabajarnos, entendernos, entrar en procesos para hacer eso? Pero el llamamiento termina siendo esta parte muy ambigua, esta parte que sencillamente se siente. O sea, tú podrías prepararte un millón de cosas, podrías, moverte en un millón de ámbitos y todo, pero en un momento vas a sentir, híjole, aquí es donde me siento mejor, aquí, esa intuición, esa me parece de la mejor manera descrita decir que está en la conciencia, porque mucha gente lo busca en lo inconsciente, no, pues no sé qué pasó, pero aquí se siente chido y ya. Digo, Sí, no, espérate, o sea, disciérnelo, entiéndelo, qué significa lo que estás haciendo, o sea, totalmente. no es tan simple. Y decir que Dios está en la conciencia son palabras muy bonitas porque así no lo entregamos al azar. De alguna manera sentir que todo está escrito es complicado. Sí, 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 Y, totalmente. y a la vez deberíamos sentirnos un poco atemorizados a decirlo en pocas palabras, a decir, pues todo está escrito, pues vale madre, ¿no? O sea, yo me espero. Y pues no, o sea, a veces decirlo es solamente el miedo a escoger algo, el miedo a realmente ver qué es lo que yo quiero, realmente, o sea, pensar que ya me lo dijeron y que yo nomás tengo que seguir algo, pues es la vía más fácil a no tener que tomar decisiones, ¿me explico? Sí, por ejemplo, San José María Escrivá, Ujú, habla como, o sea, bueno, el lema, ¿no?, del Opus Dei es de que ora, ujú, pet labora, ¿no? O ujú, sea, sí, o sea, tienes que rifarte así, pero pues no viene del cielo como todo, ¿no? O ujú, sea, tú también es importante que santifiques tu trabajo, que ujú, santifiques tu día a día, que aceptes ese llamado a ser santos, que ujú, bueno, ser santo resumidamente es ser feliz, ¿no? O sea, ser ujú. tu mejor versión de ti a través de Sí. Cristo. Y eso, Sí, no, no, perdón que te interrumpa, o sea, la búsqueda del yo, de tu propio ser, realmente creo que ahí es donde está la verdadera santidad, ¿no? O sea, ahí es cuando cobra sentido. totalmente. De las mismas palabras de Jesús que dice: "Yo soy Yahvé", que es yo soy. O sea, yo sencillamente soy. Y eso es lo más difícil de hacer hoy en día, en el que yo soy estudiante, yo soy tal cosa, yo soy alguien que en un futuro quiere ser sacerdote, o que en un futuro va a ser o que al Eres tantas cosas que empiezas a olvidar realmente que en el fondo qué es lo que eres, ¿no? O sea, esa ujú. raíz. Y la plenitud de realmente ser, siento que es el verdadero llamado a esa santidad, porque realmente ser puede significar ser, y eso te lleva a ser un padre, o eso te lleve a ser un sacerdote, o eso te lleve a ser soltero sencillamente. O sea, Sí. es esa plenitud la que llega antes, que te permite tomar las decisiones, y no las decisiones tu plenitud, ¿me explico? Sí, totalmente. O sea, empiezas a darte cuenta que antes de ser cualquier otra cosa eres criatura, o sea, Ujú, y eres criatura por un creador. ujú, Y no solamente se queda ahí, sino que también el vato te dice hijo y te ujú, llama por tu nombre y empieza como esa relación. Y por ejemplo, oye, digo, un ejemplo muy burlo, ¿no? Pero por ujú. ejemplo, muchos comparan a Cristiano Ronaldo con Messi, ¿no? Okey, simón. O sea, de que como Cristiano, o sea, su perseverancia, sí, lo Ujú, hizo convertirse en el gran jugador de fútbol que es. Y ujú, otros, por otra parte, dicen de que Messi, aparte de que entrena y así, pues es muy bueno por ujú, vocación. Entonces, igual forma, o sea, tú lo que quieras hacer en tu vida, si le ujú, fregas y le chingas y tienes perseverancia y así, lo vas a lograr y lo vas a alcanzar y vas a ser el mejor en eso que tanto te ujú, está gustando. Pero si aparte de que le fregues y le echas y aparte de eso, naciste para eso, si se ujú. junta esas 2 cosas como muestras, pues tienes al mejor jugador del mundo que es Lionel Messi, ¿no? Ajá. Entonces, decir, yo puedo esforzarme y leer y prepararme para ser un
excelente Ujú, sacerdote. De ujú, igual forma puedo esforzarme y leer y prepararme bien cañón para ser un padre de familia ujú, esplendidor, espléndido, ¿no? ujú, Entonces, de igual forma, qué chido que aparte de prepararte y de fregarle y ujú, de todo eso, que es como la parte de labora, ujú, aparte de laborar por tu mejor versión, por ser tu ser, ujú. aparte de eso, aceptas ese llamado inicial y los juntas, pues sale una cosa bien bonita, ¿no? O sea, Y deja tú, yo creo que esas cosas se juntan cuando, y es un artículo que he estado intentando mucho escribir y aún no encuentro las palabras correctas para hacerlo, cuando aspiras a tener suficiente y se acabó. O sea, es como, o sea, porque si tú eres un jugador de fútbol, bueno, sigamos este ejemplo, ajá, y tu aspiración no es solo ser profesional, sino ser el mejor jugador que existe en todo el perro mundo y en toda la historia y que la gente te ubique luego, pues si somos muy honestos, muy pragmáticos y muy crudos, le estás aspirando a ser uno en un millón. totalmente. Y te vas a sentir satisfecho y tu vida entera va a estar basada en que cumplas esa meta que es de uno en un millón. Pero si aspiras si tu verdadera aspiración es quiero jugar fútbol porque me gusta mucho, porque me llena y porque siento que es bonito, en el momento que lo estés haciendo, ya estás sintiéndote realizado y ya está, y tu proceso es tu recompensa y Totalmente. no hay una pared acá demasiado alta que escalar o así, o sea, como si tú quisieras ser sacerdote pensando, voy a ser el mejor sacerdote de toda la perra Voy vida. a ser el papa. Ajá, o sea, voy a llegar Sí, hasta allá a los altos mandos y voy, o sea, pues ajá. muy probablemente el día que seas Se pierde sacerdote, el enfoque, ¿no? ajá, no vas a sentirte satisfecho. O sea, y es Sí, por esa misma realización, porque si tú vales por lo que puedes llegar a lograr, pues la neta nunca vas a valer nada, sí, ¿sabes cómo? cuando olvidas que tu valor está como lo que te decía ahorita, ¿no? En recordar que tu esencia, más allá de cualquier otra cosa, es ser hijo de Dios. Ujú, Cuando tienes bien firme eso y cuando lo comprendes, como en mi caso, gracias a Dios y ujú, por gracia de Él, o sea, ujú, lo comprendo y lo he experimentado. En el momento en que empiezas a decir, ok, soy hijo de Dios, y nomás por esa simple razón ya estoy llamado a ujú, ser feliz, automáticamente estás en el punto A y en el punto B. ujú, Ya lo que quieras hacer en el proceso, pues terminará, ¿no? ujú, Pero cuando tienes bien claro estas dos cosas, pues son claves. Entonces, sí siento que fue un proceso difícil el aceptarnos, o sea, ujú, pero a la vez fue bien chido, o sea, ahorita te contaba cómo los días del preseminario fueron días de sí, no, y ajá, estar como en constante crisis. Y ujú, al final, mis últimos meses en el seminario fue no decirle más que nada no al matrimonio, al sacerdocio, como que, no, esto ujú, no, sino más bien decirle que sí a una ujú, vida, o sea, decirle que sí al llamado, porque estaba ahí, el salirme para mí no fue ujú. una renuncia al sacerdocio, el salirme para mí fue un aceptar la vida que afuera me estaba esperando. Ok. Entonces cambia el enfoque bien cañón cuando, por ejemplo, mi papá, Ujú, es mucho decirme de que, declinaste, ok, así dice, declinaste. ajá. Y no lo dicen mala onda ni nada, no, o sea, no se Sí, lo tomen, en rajón te confusión. dicen. Ajá. Pero es más que rajón y más que declinaste, ¿no? O sea, me enamoré del sacerdocio, me enamoré de esa opción vocacional, pero al darme cuenta de que Jesús me estaba llamando a una vida matrimonial o a algo fuera, Ujú, como un laico comprometido, en ese momento es, ok, no estoy renunciando a esto, estoy aceptando este llamado y por ujú. aceptarlo tengo que renunciar a estas otras cosas. Simón. Sí, o sea, no entenderlo como que tu punto culmine de tu acercamiento hacia Dios es renunciar a algo, Totalmente. sino fue parte de tu búsqueda y en eso aprendiste mucho, entendiste mucho y hasta entendiste que tal vez ahí no deberías de estar, o sea, que te sirve por un momento, son etapas de nuestra ¿Qué vida. O sea, digo? Todavía no, o sea, ahorita sí, yo siento que mi llamado completamente es a una vida ujú, matrimonial y a una vida como laico, ajá. pero si en 5 años, 10 años, pues el Señor me quiere traer de regreso al ¿Qué seminario, le pues, vamos a hacer? o O sea, sea, date, ¿sabes cómo? O ujú, sea, qué chido, me gustaría un chorro, yo veo el sacerdote y me emociono, o sea, ujú, y digo, wow, o sea, de verdad, es una ujú. emoción, pues, totalmente, pues sí, como transparente Ujú. y noble. Siento que debe ser muy extraño, ¿no? O sea, volver a tu casa, volver a... ¿Cómo es No, el primer día? O totalmente. sea, ¿cómo fue tu primer día de Totalmente. regresar? Yo le comenté a mis papás, Ujú, ellos como que lo único que me dijeron fue como, pues mejor acaba el año, o sea, ujú, acaba el año porque pues acabas el año y ya si quieres volver a regresar no tienes que entrar desde el principio, ya entras a ujú. segundo grado. Y fíjate, muy curioso, ¿no? Porque en ese momento nadie sabía que iba a pasar una pandemia después. Okey. Entonces yo pongo mi decisión Ujú, completamente en mí, ujú. ni en lo que me dijeran los padres, porque perdón, Sí. los padres también eran de que decirme, no, es que acaba el año porque es un proceso y Ujú, está chido y así. Y ni en lo que me dijeran mis amigos, o sea, literal fue mi decisión en mí en decir, me tengo que salir ahorita, o sea, porque yo ya sabía que no, un poquito antes de noviembre, o sea, okey. finales de noviembre, mediados de noviembre yo ya sabía que no era ahí. Nomás Ujú. estaba diciendo en qué momento era el mejor para salirme. Y entonces, o sea, también una decisión, pues es como una fruta, ¿no? O sea, si tú te la comes verde, pues te vas a ver mal, o sea, te vas a ver Simón. dura, no la vas a disfrutar.
Y de igual forma, si la dejas un chorro de tiempo, de que no me voy a esperar un año, me voy a esperar 3 años, o me voy a esperar tanto tiempo para tomar una decisión, Se va a podrir, se o va a sea. pudrir y cuando te la comas vas a ver muy fea. Ujú, Y entonces fue un punto donde pues, me sentía en paz, ujú. sentía tranquilidad, sentía felicidad. Tenía hambre. Este, sí, una vez un padre me dijo así, o sea, que si tú estás tomando una decisión y en esa decisión sientes paz, sientes felicidad y aparte de sientes libre al tomarla, Ujú, estás siguiendo la voluntad de Dios. Y en okey. ese momento yo sentía paz, libertad y Ujú, felicidad. Y entonces fue como, bueno, pues vámonos. O sea, ujú, si me espero más, esta cosa se va a pudrir, o sea, no va a ser chido y ujú. fuga. Y fue bonito el salir porque fue esa misión cumplida. Okey. Ese Sentiste ese ese decir, vine por algo y lo encontré, ujú, y ya puedo continuar. Eso fue una misión cumplida chida. ujú, Y fue bonito, pero claro que también fue difícil en el hecho de, híjole, ¿qué va a decir la gente? O sea, ujú. ¿qué va a decir las señoras de la comunidad? Yo incluso le pregunté al padre, el Ajá. que estaba de vicario, el padre Quique, le dije, padre, es que las señoras me van a linchar, o sea, no manches, estuvieron ahorrando o sea, estuvieron de que apoyándome económicamente, estuvieron Simón. apoyándome de que en oración y así. Ajá. Dije, o sea, esas señoras oraron un buen por mí para que yo les salga con que me va a salir. Y me dijo, no, pues pidieron tanto por tu vocación que te Ujú. diste cuenta en Que seis la encon meses. okey, guau. O sea, y me Ajá. dijo: "Qué dicha", o sea, porque hay muchos que se tardan 8 años en salirse, o sea, y me Ujú, dijo: "Qué bueno que te diste cuenta rápido", o sea, y pues a darle, o sea, lo que sigue, ujú, pero darle con la cara en alto. ujú, Y entonces, pues sí fue un proceso de ujú, salirme y empezar a ver qué estaba pasando y otra vez como que a readaptarme, ¿no? ujú. Pero fue curioso por lo que te decía ahorita del COVID, ¿no? O sea, después de Otra cachetada de realidad no, 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 horrible, ajá. ¿no? O Después sea. de tuve amigos Ajá. que no se quisieron salir luego, luego, así como yo, que ya sabían que no, pero no se querían salir, porque querían vivir este año de experiencias para ver qué era lo que el seminario les ofrecía, para ver Okey. qué eran esas experiencias que les faltaban, como una misión de Semana Santa, como una pastoral de verano, o sea, eran Ujú, cosas que les faltaban por vivir y querían vivirlas. Y ujú, por eso no se salieron cuando se dieron cuenta ujú, que chido. Y entonces, pues sucede que, ujú, o sea, estos vatos quisieron como esperarse a vivir esas experiencias. ujú, Y yo, sabiendo que esas experiencias están bien fregonas, o sea, porque neta los Thanos ahí son otro rollo, sabiendo que están bien chidas y así, pues dije, pues que ya no las necesito vivir, o sea, ujú, es como, bueno, le voy a dar otra oportunidad a Dios, ¿no? O sea, pues si Dios ya te lo está dejando claro, o sea, Dios no se anda con juegos de sí, ¿no? Si no, o ujú. sea, el vato si ya te lo reveló, pues aprovéchalo y date, ¿sabes? Y entonces, yo decido salirme, como sorpresa, a los 3 meses caí COVID, caí cuarentena, y todos los seminaristas de mi generación que querían vivir esa experiencia para terminar de Ujú, discernir, pues se fueron a sus casas, o sea, ujú. Y no la van a vivir. y no la vivieron y ya Ajá. unos salieron y otros siguen ahí todavía y ya lo están más o menos viviendo, ¿no? Ujú, Pero a lo que voy es que no puedes dejar tu decisión en lo que ujú, te digan los demás o en lo que aparentemente el contexto ujú, externo te diga. ujú, Preocúpate más por tu contexto interno, o sea, decir qué es lo que siente Neto en este momento, qué es lo que siente mi corazón, hacia dónde creo que es correcto caminar, hacia dónde creo que no es correcto caminar y preguntarte realmente, ok, la decisión que voy a tomar, la voy a tomar independientemente de si existe una pandemia o si de la nada, porque eso pues no está en mi mente y yo tengo una decisión libre y me siento muy tranquilo de haberla tomado, de haberme quedado para ver que las expectativas de lo que ujú. iba a pasar en 6 meses después y darme cuenta que me iban a mandar a mi casa a cuarentena, pues hubiera sido como, ala, Te hubieras necesito, arrepentido más, o me hubiera sea, sentido raro porque hubiera tomado una decisión más por el hecho de que, bueno, pues ya no regresé al seminario, pues ya la tomo y no hubiera cerrado el proceso realmente como se debe cerrar un ujú, proceso. no hubieras sentido es misión No cumplida, hubiera que sentido 100% esa misión cumplida y hubiera salido nomás porque, pues ya porque era un año y porque yo sabía que no quería y tenía que estudiar otra carrera. Y al contrario, no, fue una decisión bien planeada, bien pensada, bien reflexionada, bien discernida, que hasta la fecha pues no me he arrepentido en algún momento de, me hubiera quedado, ¿no? O sea, yo bien tranquilo con mi decisión y más que nada muy feliz. Entonces, siento que el hecho de que un año y medio después lo siga afirmando de que fue una buena ujú, decisión, pues en gran parte era porque no nomás era una cosa mía, sino era también una cosa divina. ujú. Entonces, pues hasta eso bien. Y está interesante que lo plantees como eso, como una decisión totalmente propia, porque es muy fácil justificarnos a través de todo nuestro contexto, de los consejos que nos dan, de lo que desean de nosotros, porque tenemos miedo a afrontar qué es lo que realmente queremos nosotros de nosotros mismos, ¿sabes? Y entender, ninguna decisión es absoluta, ningún criterio desmerita a otro criterio, ay, perdón, No te preocupes. sencillamente son cosas que preferimos. Y tú en ese momento, sencillamente preferiste ya no seguir en el seminario. No lo descartas, no lo satanizas,
ni nada, sencillamente. Al contrario, lo agradezco un chorro. O Ujú. sea, es un proceso que viví al 100 y que estoy muy agradecido con Y, haberlo vivido. y creo que es algo importante de compartir, algo importante decir, porque ningún discernimiento significa que una decisión sea mala o sea buena. Sencillamente es Totalmente. una decisión Son relativa. decisiones, o sea, no tienen Ujú, una cierta moralidad, o sea, son temas que decides y que a lo mejor ya cuando llegues a los ujú. 50 años puedes decir: pude haber hecho este plan o Ujú. pude haber hecho otra cosa", O, pero o a los 6 meses, o sea, sí, no hay ningún. Saber reconocer que, mira, posiblemente me equivoqué, mira, posiblemente pudo haberlo hecho diferente, mira, así, es lo más sano, porque si solo tomas la decisión y el chile piensas, que es una parte interesante del discernimiento, la gente piensa que el discernimiento es sencillamente tomar la decisión y estar totalmente convencido. Cátelo, sí, no se trata de eso, o sea, se trata de, porque a veces piensas que si tomas una decisión, entonces, si algo empieza a salir mal, dices, ay, no, debí haber tomado la otra por esto. No, 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 o no, sea, totalmente. Y creo que discernir es como el despellejar, ¿no? O sea, de ujú, que ese pollito. escudriñar ahí todo lo Ajá, que o sea, hay ahí. literal, conocer al fondo tu Ujú, realidad, conocerte al fondo a ti, para ujú, así ya tomar una decisión como clave. ujú. Ahorita digo, lo estamos tomando muy espiritual en el lado vocacional, ¿no? Pero pues Simón. también en el hecho de salirte de grupos, de Ujú, coordinar, el hecho de decir que quiero estudiar, el hecho de decir que quiero iniciar ujú, una relación, quiero acabarla. O sea, realmente el tener conciencia de quién eres y en dónde estás parado, se me hace que es clave para un buen camino y una felicidad genuina, ¿no? O sea, como ujú, que muchas veces puede ser que por mismos contextos, por misma presión, por misma manipulación llámese papás, llámese lo que ujú. sea, pero nos hemos influenciados una y mil veces por tomar decisiones cada vez menos nuestras. Exacto. Y entonces eso es lo que creo yo que o sea, orilla a muchos, Ujú, o que ahorita se vive un chorro, o sea, que la neta la gente no vive realmente sus decisiones, o sea, me pongo esta ropa porque es la ropa que está de moda, ujú, me gusta, no sé, estas cosas porque es lo que le gusta a la gente, o ujú. sea, como que seguimos mucho como ovejitas a la Simón. tendencia y no nos tomamos ese tiempo de discernir realmente que, bueno, y realmente esta ropa realmente me gusta Ujú. al 100% o la estoy usando más como por otro tipo de cosas o cosas así, ¿no? O Sí. sea, Y fíjate, Eric Fromm define eso como el pseudo pensamiento. O sea, un okey, pensamiento que no es tal cual un pensamiento, algo que es casi casi incrustado. O sea, el decir, desde el hecho de decir, tienes que estudiar una carrera. O total. sea, y pensar, bueno, quiero estudiar esta carrera. Posiblemente no querrías estudiarla si no te dijeran que a huevo tienes que estudiar una carrera. Entonces, ¿qué tanto es tu decisión? ¿Qué tanto es tu pensamiento? Y esas pseudo cosas que nos pasan, este vato lo define hasta un punto que hay un pseudo yo, hay un Totalmente. pseudo ser y que tú dices, no, o sea, yo soy todo, soy este compendio de cosas de lo que la gente espera de mí. Y eso es difícil porque se torna en pseudo decisiones, en pseudo vida literal, o Sí, o sea. sea, te conviertes eres producto de las decisiones de los demás Ujú, y de lo que te rodea. ujú, Y entonces empieza a ser como interesante ese proceso en el cual, o sea, hay gente que tiene 50 años, 60 y nunca fue ellos mismos. O sea, ahorita está muy de moda sé tú mismo ujú. y bueno, ¿realmente soy yo mismo porque quiero ser yo mismo? Y estoy intentando ser yo mismo porque todos me Ajá, están diciendo yourself, ¿sabes cómo? O sea, Simón, y como es. que pierdes la esencia cuando se te olvida el hecho de que las decisiones son tuyas y que tus pasos son tuyos, o sea, y que Ujú. te pueden estar empujando y arrastrarte para que camines, pero no es lo mismo que tú por convicción propia des un paso firme. Exacto, y es algo que entendí en esta última Pascua que me tocó dar un tema también por circunstancias, adversas, ¿no? Que no había temiste, me dijiste: "Pues, hazlo tú", y pues simón. Pues Dios te Este, eligió, hermano, o sea, Dios quiso que Nati sí, estuviera ahí al frente. entonces, me puse muchos a pensar en eso, en lo místico que hay detrás de las decisiones, de pensar, bueno, igual y la neta, o sea, porque hay mucha presión detrás de decir, ah, no mames, es que Dios había preparado todo esto y decir que al final Neto no hubiera agarrado un temista y que me viera nomás preguntarle, oye, ¿necesitas algo? Y sí, pues da el tema. Y yo, caray. Y ya, y pensar que eso lo planeó Dios y que es porque yo tengo algo que decir. La neta No, pues está mal pensarlo de esa manera. O sea, no mal per se, pero es una óptica bastante, y sin afán de desmeditar nada, pues una óptica bastante infantil hacia lo sí, que una decisión totalmente, amerita. o sea, como totalmente, o sea, siento que, o Simón. sea, Dios te hace completamente libre Ujú, y quiere totalmente tu felicidad. O ujú. sea, es su mayor anhelo. Y deja tú, esa decisión de dar el tema, lo tomo en un punto en el que yo me sentía bastante, no tenía una relación, ni tengo, una relación bastante allegada, o sea, Okey, solamente es como una supervivencia dentro sí. y así, entonces estaba mucho trabajando eso y pensando y discerniendo varias partes de mi vida para que eso mejorara, y ahí en medio se mete el tema, entonces como que no mames, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Estando, siempre que reflexiono o medito o hago oración, escribo.
Ok. Y escribí una frase que fue la llave para todo el tema que al final sí terminé dando, que fue que a veces esperamos mucho, este pensamiento infantil del que estamos hablando, de que todo Sí, está totalmente predeterminado y se abre el cielo y me dicen hazlo tú y por eso tengo que hacerlo yo y no tengo que prepararme ni nada porque Dios quiso y nomás hablo y va a salir de mi boca lo que Él quiera. totalmente. Es muy fácil de entenderlo mal y yo lo había entendido mal mucho tiempo y escribí, pues no, o sea, porque tengo mucha confianza con Diosito, ¿no? Ajá. Entonces pensé, o sea, no mames, llevo mucho tiempo esperando a que alguna señal mística me diga, ya es hora de que hagas las cosas. Y se me olvida que tengo reloj. O sea, se me olvida que soy lo suficientemente consciente y pensante para decir, ah, mira, ya es hora, vamos a hacer las cosas. ¿Me explico? Totalmente. Y me parece que es parte de lo que también te sucedió porque eh, eh, decidir salirte del seminario, volviendo un poco al tema, eh, seguramente pensaste que ameritaba solamente esa decisión, pero después cuando vuelves a tu casa y vuelves a tu entorno normal y abandonas lo que 6 meses ya te has acostumbrado, pues entiendes que es un reto más grande de lo que habías pensado, ¿no? Totalmente. O sea, Ujú, es una opción. O sea, volver a mi casa representaba, por ujú, ejemplo, primero que nada, no tener cuarto, porque mi cuarto se ujú. convirtió en una pequeña bodeguita. Entonces, eso era algo claro, o sea, Ajá, que sabía, ¿no? Y segundo, pues volver a la vida, ¿no? O ujú, sea, porque pues quieras o no, en el seminario, al menos en introductorio mucho más marcado, ujú, vives en una pequeña burbuja, o sea, todo es bonito, todo es color de rosa, todo ujú, es chido y así. Y salir afuera, pues, son tentaciones, o sea, la neta, yo mi espiritualidad nunca estaba como en el seminario, o sea, en el seminario ujú, era de que todos los días comulgaba, ujú. vivía a, no sé, 7 pasos de o sea, dormía a 7 pasos de la Literal. capilla, o sea, Ajá, entonces como que esas cosas, pues, ayudan un chorro y ujú, fomentan tu contexto. Justamente una vez tú lo mencionabas en un tema, ¿no? O ujú, sea, ahí en la semana juvenil, ujú, o sea, de cómo a veces dejamos nuestra espiritualidad en el contexto, en lo que ujú. nos rodea y muy pocas veces en el interior, en lo nuestro. Sí, Entonces siento que es maduro no dejarte llevar por el contexto, o sea, porque el contexto siempre va a estar ahí, ni modo que de la nada ujú, seas un ser individuo en medio de la nada, ¿no? O sea, siempre vas a tener un contexto, siempre vas a ser ujú, influenciado por una otra cosa, pero sí tomar decisión de qué tanto te va a influenciar y hasta qué punto vas a dejarte llevar por la corriente o vas a realmente o sea, una cosa es me aviento en la corriente y la aprovecho para sacar el mayor provecho y nado ujú, con ella, ¿no? Y otra cosa es como que, pues ya, que me lleve a donde sea, ¿no? O sea, ujú. literal que me arrastre. Simón, Y es una forma no solamente infantil, sino yo creo que hasta mediocre. O sea, sí. Y y es, dañina, dañina sí, al final montoya. de cuentas es como una alarma, o sea, una bomba que tú Ujú, le pones y que te puede funcionar un buen rato y te puede ujú, llevar a un chorro de cosas, pero tarde que temprano va a ujú. explotar. Y es que eso es lo raro, ese tarde que temprano realmente es muy relativo, o sea, porque yo he conocido a sacerdotes que me explican su historia, y hay un sacerdote que me explicó, a mí me dijeron que podía jugar fútbol en el seminario y por eso quise entrar. Y es sacerdote, o sea, y tal vez Sí, sí, nunca se sí. lo preguntó, tal vez se lo preguntó. Bueno, a este punto, sabiendo que en el seminario disiernes tanto, seguramente sí sintió el llamado y seguramente sí terminó estando ahí, ¿no? Pero me Sí. refiero, esos pequeños llamados, esas pequeñas partes claves de la vida, pues son relativas para todo el mundo y no tienen que ser igual, no tienes que pasar por un procedimiento tan pesado, decir, ay, sí, no, y cambiar de opinión, como tampoco tiene que ser la decisión más simple de tu vida, sino es individual todo ese rollo. Totalmente. O sea, bueno, yo lo remarco mucho Ujú, o lo entiendo, por ejemplo, con el matrimonio. O sea, ujú, el matrimonio antes era algo así súper intenso y que la gente le tenía como que tanto así respeto. como respeto y prestigio y Ujú, híjole, que se divorciara era un pecador acá bien ujú, gachote, ¿no? Y ahorita pasa mucho, ahorita es algo muy común, o sea, creo que nuestro estado es de los principales a nivel nacional en ujú, divorcios. Y en gran parte es porque esta gente, o sea, bueno, por como sociedad líquida en la cual nos ujú. encontramos, pues vivimos constantemente dejándonos llevar, o sea, decir, bueno, tengo una relación, pues, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues casarnos, pues vamos a Ujú, casarnos, ah, pues tener un hijo, pues vamos a darle, ¿no? Y no tanto por una convicción de quiero casarme, quiero tener un ujú, hijo, sino más bien pues lo que toca, es lo que sigue, es el paso a ujú, continuar. Y entonces muchas veces, pues nuestra vida se termina llevando en una bola de decisiones ujú, que nunca fueron nuestras, o sea, y que pues nos fueron arrojando una tras otra, una tras otra, una tras otra. ujú, Entonces se me hace bien chido eso que decías, o sea, de cómo pues hay que tomar riendas, o sea, ujú, sobre mi camino y sobre lo que quiero hacer. Porque como tú dices, o sea, pues tenemos el reloj, o sea, ujú, no necesitamos que pase algo extraordinario, tenemos que lo ordinario hacerlo extraordinario ujú, y buscar ese para que realmente empecemos realmente a disfrutar.
Ujú. como debemos disfrutar o sufrir lo que tenemos que sufrir, no, pero realmente Sí. el sentimiento que sea, vivirlo como se tiene que vivir, no vivirlo Ujú. con las máscaras que nos Sí, vamos poniendo. y aceptar las decisiones en el aspecto seguramente tú, cuando te saliste y pensabas en las cosas que batallabas en tu casa, decías: "Ay, estaba más a gusto en el seminario". Y posiblemente, siendo pragmático, sí, estabas más a gusto en el seminario, pero eso no significa que tenías que estar ahí siempre, Sí, ¿sabes cómo? O que totalmente. tu decisión estuvo mal. Y y no sé, de verdad, me parece que es una esas eran las preguntas que quería hacerte, o sea, ya Okey. salieron. Ya salieron, okey, excelente. Sí, y de verdad te agradezco mucho que hayas venido, que te hayas dado el tiempo y no inventes, o sea, compartir tanto de tu proceso, o sea, porque muchas veces buscamos, ay, no, este es mi testimonio y es lo que comparto y todo, pero tu testimonio es fluctuante, o sea, tu testimonio va cambiando, tu testimonio es tal cual tu vida y yo creo que eres de esas personas, yo desde que te conocí te he visto como que muy tranquilo y sí, había muchas cosas que hacer y todo, pero como que te la llevabas bien tranqui y eso puede ser por dos cosas, porque te valga madre o porque has vivido lo suficiente Las como para, 2. Te creas, o un porque has poco vivido, más que me vale más. No, te creas. No, sí, o porque has vivido lo suficiente para darte cuenta de lo que es realmente importante y por eso preocuparte, ¿sabes cómo? empiezas a dejar de ver las cosas como Ujú, como una catarsis si no ujú, suceden así como te lo ujú, imaginas. Y es también confiar en, pues, o sea, ujú, no confiar en el punto, o sea, por ejemplo, ahora con Pascua, ¿no? O sea, ahorita que lo ujú, mencionabas, hubo muchas cosas que no salieron como me ujú, hubieran gustado, hubo un chorro de cosas que no se planearon y salieron al final, o sea, ujú, pero al final de cuentas decir, bueno, o sea, yo estoy consciente que di lo mejor de mí, o ujú. sea, literal puedo decirte, bueno, o sea, a lo mejor suena Sí, sí, muy no, está bien. egocéntrico, ¿no? O sea, Ujú, pero puedo decir que di al menos todo lo que estuvo en mi parte, lo di. ujú, Y entonces, pues claro que hubo peleas, claro que hubo ujú, cosas que no me gustaron, claro que hubo todo otras cosas, pero como todo en la vida, o sea, al final de cuentas, puedes acabar el semestre y no tener el promedio que querías ujú, y castigarte y decirte, ah, no, así. Y es como, no, o sea, pues diste lo mejor de ti, o ujú, sea, diste lo que estuvo en tus manos y se acabó. Y si un día no pudiste dar nada, pues era porque no tenías nada que dar, o sea, ujú. era porque no tenías un 100% y ni modo. Sí, y mucha parte de ese pensar, por ejemplo, ahora que lo ejemplificas con un semestre, o sea, al final hay 2 cosas que entender. Una, hagas lo que hagas, el semestre ya se acabó. Y 2, eso no significa que es una parte de resignarse a ya no voy a hacer nada, sino puedes entender, al pasado se le entiende, se le analiza y ya, no se cambia, Ni se lamenta no se porque pues no, lamenta, o sea, no va a pasar nada si te la vives ujú. lamentándote. Sí, y esa parte es la que tenemos que entender. Y una vez entendida, actuar para el futuro, sí, qué chido. Y entendiendo, o sea, por ejemplo, tú seguramente pensás, voy a volver y no sé, ahora sí me voy a ir a México a estudiar, o ahora sí me voy a ir a tal lado, ahora sí. Y la Pum, pandemia, y se acabó. exactamente. Y, sí, y eso a qué te lleva a pensar, ah, las cosas no son como yo pensaba y pues la neta nunca han sido así, ¿sabes? Nunca, nunca. Ujú. Y, híjole, se me fue la idea bien cañón. A ver, Tranqui, uf, tranqui. ahí le cortas, ¿no? No sé. Bloopers. No, y se me hace bien loco, o Ujú. sea, cabrón, no, es que está bien chido lo que quería decir. Hay tiempo, hay A tiempo. ver, cámara, güey. El cabeza apagó eso, ¿no? Esa es la que me preocupaba, no te creas. Mm, Tranqui, tranqui, ¿Qué tranqui. me decías? O Entiendo. sea, de que Llegó la pandemia, te cambió todo porque las cosas no tienen que antes. ser como tú pensabas. Eh, al pasado solo se le analiza, no se cambia, no Ah, te... sí, ya. Ajá, Ok, ajá, ok. ¿Estás ajá, listo? sí. Sí, y se me hace bien loco. Por ejemplo, Juan Pablo II Ajá. dice que el ser humano es un ser bibliográfico. O sea, Ok, wow. tienes Ajá, un inicio y tienes un final y tienes un cronos, ¿no? O sea, ujú, vivimos en esta realidad humana que viene con fechas y así. ujú, Entonces, en este proceso de el pasado y así, es dejar de ser y darte cuenta que debes dejar de ser víctima de tu historia y víctima de las consecuencias donde te encuentras y víctima de en dónde estás parado y dejar de ser esa víctima en todos lados y dejar de culparte porque no está yendo bien la escuela, ujú, dejar de ser víctima y empezar a ser protagonista, que es un paso completamente en la historia, o sea, ujú, no es lo mismo decir la historia que me estoy contando a la historia que estoy escribiendo. No es ujú, lo mismo decir, híjole, la historia en la que nací, la historia en la que me tocó existir, sino la historia que yo hoy, por mi decisión propia, empiezo a escribir por mí mismo. Y es algo que no solamente en la edición del seminario, sino en la edición de todos los días y de toda la ujú, vida, pues libremente decides tirar flojera 3 horas en el celular. Y ujú. libremente, o sea, Pero decides, o sí, sí, sea, sí, o sea, ajá, es empezarlo a decidir y ujú, empezar a decir que eres responsable de tus actos y empezar a escribirlo realmente, ahora sí, como, pues realmente sí, ujú, como protagonista, como parte de, ujú, o sea, personaje principal, ¿no? ujú. De tu historia. Y siento que
la paz mental que empiezas a tener contigo mismo cambia completamente. Sí, sí. O sea, porque a veces decimos, no, híjole, es que las relaciones son de comunicación. Ujú, Híjole, es que las relaciones son de estar al 100 contigo, con los demás, ¿no? O sea, ujú, como que necesita haber 100% confianza y honestidad en una buena relación. ujú, Y es como, sí, pero también tienes una relación contigo mismo, papá. ujú, Y ujú, entonces empiezas a olvidarte de hablar contigo, de tener ujú, silencio, de tener un ratito para ti, de darte tus momentos ujú. y empiezas a ser como víctima de las decisiones de los demás y no, o sea, pues ser protagonista, ¿no? Y yo creo que es algo que a mí me ayuda bastante y como tú dices, o sea, Ujú. sí una parte me vale madre, o sea, de que soy el típico Cordy Balino, o sea, no puedo decir que no hay nada de eso en mí porque lo hay, Ajá. pero otra Y parte yo no es... lo dije. Y lo dijo, tú sabes quién eres, nada, te creas. Saludos si me estás, te creas, no, es broma, varios dijeron, entonces Sí, a ver sí. quién le cae el saco. No, sí, o sea, no es que seas como el balín de Ajá. la vida, porque pues yo siento que sí, soy mal organizado en la escuela, soy mal Ujú, organizado en mis cosas, ujú, pero pues en vez de estarme culpando, híjole, es que soy mal organizado y por eso no va a coordinar nada, bueno, pues sabiendo que soy mal organizado, le voy a entregar esta parte de Dios a ujú. mí, que a lo mejor está a medias, que se escucha mediocre, pero todavía no está terminada, o sea, yo espero Sí, el día de sí. mañana dejar de ser mal Ujú, organizado, pero es decir, pues así como me tienes con todos mis defectos, te voy a dar lo que tengo y lo ujú, que me has brindado y haz lo que tú quieras con él. ujú, Y de igual forma las decisiones, o sea, decir, esto que estoy tomando, este camino que estoy siguiendo, en ujú, gran parte es porque confío o sea, en ti y ujú. en decir, pues, esto es lo que tocó y pues ya no soy víctima, sino que Ajá. puedo ser protagonista. Sí, y esa parte, no sé, es muy interesante y espero que eso sea lo que la gente se quede de este capítulo. O sea, que vale la pena cuestionar absolutamente todo, reconocer que es muy posible que te hayas equivocado en algunas cosas de tu vida o que estés viviendo una vida que al chile no es tuya. O sea, o que Totalmente. hayas estado pensando que tus decisiones son tuyas cuando muy claramente no. Y no lo digo desde la posición de que ahora todas mis decisiones son mías. Pues claro que no, güey, falta un chorro, falta mucho para darse cuenta realmente de varias cosas, pero empezar el camino y compartirlo como parte de que no es como ya llegué a la meta y aquí te estoy diciendo que hay, no, te estoy diciendo que yo he cambiado mi camino porque me he dado cuenta de esas cosas y si esto te lleva a cuestionarte tantito, pues entonces es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿me explico? Así es, Ujú, totalmente. Y la vida es como un constante zigzag, o sea, ya ujú, para concluir, o Simón, sea, creo que Hollywood y redes sociales y todo nos venden mucho la idea de en busca de la felicidad ujú, y el día que la encuentres y ahí va a estar y tienes ujú, que encontrarla y tienes que estar atento a las señales de la vida. ujú, Y más que buscar la felicidad es aprender a ujú, vivir con ella, o sea, es ujú, aprender a ser feliz. Y ujú, ahorita o sea, en el capítulo lo dije mucho, ¿no? Estoy hablando mucho del llamado que Dios nos ujú, hace, el llamado a ser felices, el que somos hijos de Él. Pero es que en esencia pura es eso, o sea, es como teniendo ese como punto de arranque, ya lo ujú, que vaya pasando en el camino, pues va a estar de más. sí. Y pues nada, hermano. No, en serio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por compartirlo de la manera en que lo haces, porque o sea, toda esta filosofía de la que hemos hablado un poco, no es algo que hables solo con tus palabras, sino con la manera en que vives y se transmite, ¿sabes? O sea, yo cuando te vi jamás pensé que te hayas salido del seminario y hayas hecho tanta madre, ¿sabes? Pero Sí, sí, sí. transmites esa paz y esa sencillez que siento que podemos tener a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras carencias. Y no sé, la neta, te lo agradezco mucho que te has dado el tiempo y Muchas gracias, pues... Mirati. La neta lo disfruté bastante. Siempre es una gozadera contar tu historia porque te avientas esperadas a ti mismo. O sea, ahorita Está bonito, está hay bonito. cosas que ahorita voy a llegar Ajá. a echar cabeza y decir, ok, tengo que recordar, ¿no? Eso que dije con Nati porque lo va a quedar mal aquí a los fans. Pero no, o sea, la verdad, muchas gracias. Lo disfruté un Ujú. buen y pues nada, hermano, gloria a Dios. Gracias y pase bien.